para ellos. Ya habían visto la mano de Dios en muchas maneras, a través de las plagas, a través de su guía, su provisión, sus leyes en el Sinaí. Y a pesar de ello, el pueblo ya había murmurado 9 veces en contra de Dios en este trayecto. Aquí encontramos que el pueblo de Israel había murmurado ya 9 veces. En diferentes ocasiones había murmurado el pueblo de Israel en contra de Dios. Ellos comenzaron a murmurar, ¿se acuerdan? Desde las aguas de Mara, cuando ellos dijeron: no, ¿para qué nos has sacado? ¿Y por qué hemos de perecer con estas aguas? Y después murmuraron cuando no tenían comida, querían carne. Y hemos visto diferentes aspectos de las murmuraciones del pueblo de Israel. En total encontramos que habían sido 9 ocasiones en las cuales el pueblo de Israel había murmurado en contra de Dios. Llegamos ahora en este pasaje al capítulo número 13 de Números, y dice ahí en el segundo párrafo de nuestra introducción: ahora estaban en la frontera con la tierra prometida. ¿Cuál era esa frontera? ¿Alguien sabe geográficamente cuál era la frontera o en qué lugar estaban? ¿Mande? Cades Barnea. Cades Barnea era la frontera, era el lugar en el cual ellos ya estaban a punto de cruzar. Es decir, que todas sus jornadas, las jornadas, y me refiero por el caminar del pueblo de Dios, habían caminado, habían estado rodeando en diferentes ocasiones, habían llegado al Sinaí. Hemos visto que habían pasado 3 meses en primer lugar saliendo, caminando, luego pasaron más tiempo y ya había caminado el pueblo de Israel. No había caminado mucho, pero sí ya tenía tiempo en el desierto. Llegamos aquí donde ya llegan a la frontera. Básicamente supongamos que esta es la tierra prometida y aquí está la frontera, esta línea que está aquí. Ellos ya estaban cerca de la frontera, estaban a punto de llegar, a punto de cruzar la frontera. En este capítulo número 13 se encuentra, geográficamente hablando, se encuentra aquí el pueblo de Israel. Está ya a punto de llegar a la tierra de las promesas. Ahora, ¿cuándo se prometió esto? ¿Era nuevo para el pueblo de Israel? No, ¿desde dónde? ¿A quién se le prometió la tierra? Un personaje, desde su inicio. Desde el inicio del pueblo de Israel, porque acuérdense, ellos son descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan de los judíos? Ellos mismos decían en el Nuevo Testamento: descendientes de Abraham somos. ¿Por qué? Porque era el pueblo, y desde el primero, el padre de los judíos, Abraham, ahí encontramos la promesa: de tu descendencia voy a ser una gran nación, y le dijo también de la tierra donde habitarían. Aquí encontramos entonces esto. Ahora estaban en la frontera con la tierra prometida, y encontramos en estos pasajes uno de los momentos más difíciles del pueblo de Dios, y fue por su incredulidad. El pueblo de Israel estaba ya a punto de... Ahora, en qué condición estaba el pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel ya había visto la gloria de Dios, había visto el poder de Dios. Sí, algunos ejemplos. Algún ejemplo donde el pueblo de Israel haya visto la mano de Dios a lo largo de este tiempo. En las plagas, cómo Dios destruyó a cada una de las deidades. Luego llegaron y estuvieron en medio de un mar, o más bien enfrente de un mar. ¿Y qué pasó con el mar? El mar se abrió en 2 y pasaron no como fuera lógico, no pasaron en lodo, no pasaron en un tanto turbio así, sino pasaron en tierra seca. Esos eran milagros, eso era manifestación del poder de Dios ante el pueblo de Israel y ante el pueblo egipcio. También lo vieron de diferentes maneras. ¿Se acuerdan? Por la noche había una columna ¿de qué, Gilda? En la noche una columna de fuego, y Vania, y en el día una columna de nube. Eso era la presencia de Dios. Aparte de eso, no nada más ahí la habían visto la presencia de Dios, sino que llegaron hasta el monte Sinaí. Y recuerdan lo que pasó ahí. Nos los narra en Deuteronomio 4 y 5, y nos los narra en Éxodo 19 y 20. ¿Recuerdan, Rubén, qué pasó ahí en ese lugar? Cuando estaban en el monte Sinaí, ¿cómo vio la presencia de Dios el pueblo? ¿Cómo vieron a Dios? ¿Recuerdas? ¿Mande? Sí,
Exactamente, se espantaron porque el monte humeaba, estaban temblando, había fuego y todo el pueblo dijeron: mejor ve tú, Moisés, y habla con Dios. Y el pueblo temió porque estaban observando la mano de Dios. Luego en una ocasión tenían hambre y recuerdan lo que Dios les mandó. Les mandó el maná, el pan que descendía del cielo. Dios les mandó eso, y eso era parte de las promesas de Dios. Aparte, una vez dijeron también, lo acabamos de ver, querían ya carnita, querían una carne asada aquí con pico de gallo y toda la cosa. ¿Y qué fue lo que les dio Dios? Codornices. Llegaron también un poco antes, llegaron a un lugar donde había aguas, y después del desierto, imagínense, llegaron, ven aguas y dicen: por fin agua. Pero las pruebas y esas aguas estaban amargas. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Tiraron un árbol, y entonces Dios transformó las aguas, y vieron la mano poderosa de Dios. En alguna otra ocasión tenían ya sed el pueblo de Israel, y Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Ve a la peña. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Ahora, ¿alguno de ustedes ha visto alguna de estas manifestaciones de la gloria de Dios? No. El pueblo de Israel por eso es la niña de los ojos de Dios, el especial tesoro de Dios. Es el pueblo escogido. Ellos vieron cosas que ninguno de nosotros hemos visto. Pero a pesar de eso, dice la palabra de Dios, que el pueblo empezó a dudar. Vino incredulidad a su corazón. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban aquí en la frontera. ¿Cómo se llama la frontera? Cades Barnea. Estaban ya aquí en este lugar, ya estaban a punto de entrar, pero vean lo que hizo el pueblo. El pueblo empezó a actuar humanamente. Cuando pasaron el mar muerto, cuando pasaron el mar, ellos pasaron creyendo. Ellos creyeron porque estaban viendo las maravillas de Dios. Pero cuando llegaron aquí ya habían pasado varias cosas. Ya habían dudado, ya se habían hecho un becerro de oro, ya habían pasado varias cosas. Cuando llegan aquí, como que dicen: oye, pero el pueblo, quién sabe cómo vaya a estar. Ahora, vean, ¿por qué les digo esto? Porque cuando entramos en esta lección, el pueblo quiso enviar gente para espiar. Ahora, vean estos versículos, quiero mostrárselos. Primero, aquí en este pasaje pareciera que quien dijo que fueran a enviar fue idea de Dios. Pero ¿y por qué les digo esto? Vean el versículo número 1. Versículo número 1 y 2 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo. ¿Quién dijo? Jehová, Dios. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Aquí, en primer término, podríamos decir nosotros: bueno, pues fue la idea de Dios. A Dios se le ocurrió que estando ahí en Cades Barnea, entonces mandara a algunos espías. Pero yo me pregunto, inclusivemente, lógicamente, ¿eso tiene lógica? Pues Dios conoce toda la tierra. Mía es la tierra y su plenitud, dice la palabra de Dios. Es cuando leemos en el libro de Deuteronomio, acompáñenme, que comprenderemos un poquito más de dónde salió esa idea de la insistencia de los hombres. Vean lo que dice en el versículo número 22 de Deuteronomio 1. Dice: y vinisteis a mí todos vosotros. ¿Quiénes? El pueblo. ¿Quién está narrando esto? Moisés, el que estuvo ahí presente. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. A la luz de la palabra de Dios encontramos y este es un principio bíblico. A veces en la palabra de Dios, y eso se genera en ocasiones en los evangelios. A veces los evangelios, o un evangelista o alguien o sea Mateo, Marcos o Lucas, están escribiendo, y alguno dice: no, es que vinieron 2 endemoniados, y luego vemos en otro pasaje que vino un endemoniado, y luego vemos en un pasaje como que se contradice. No es que se contradiga la Biblia, nunca se contradice Dios.
sino que cada texto se toma en el contexto en el que está. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo es guiado a los judíos. Los judíos, una persona que es judía puede comprender más el Evangelio de Mateo. Sí, ¿por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que en el Evangelio de Mateo constantemente está la frase que se repite así: y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, Jeremías y diferentes profetas. ¿Por qué? Porque ese evangelio es dado para el pueblo que conoce la ley de Dios. Por eso es dado de esa manera. A Cristo se le presenta como el rey de los judíos en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Marcos se presenta a Cristo como el siervo de Dios. Y constantemente vamos a ver en ese Evangelio cómo Dios o cómo Cristo está sirviendo al Padre, está sirviendo a sus discípulos, está sirviendo a la comunidad, está sirviendo. En una ocasión toma una toalla y está sirviendo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque está presentando ese Evangelio a los romanos. En otro evangelio, el Evangelio de Lucas, se presenta a Cristo como el Hijo de Dios, como el hombre perfecto. El Evangelio de Lucas se divide en 3 secciones. La primera habla acerca del físico del Señor Jesucristo, del cuerpo del Señor Jesucristo. Nos habla acerca de que Él era un ser perfecto físicamente. Después, la segunda sección del Evangelio nos habla acerca de las emociones, del intelecto de Cristo. ¿Se acuerdan? Es el único evangelio que nos habla de Cristo a los 12 años de edad. Y se nos narra acerca de eso y cómo era él tan inteligente que le contestaba y respondía, porque él sabía todas las cosas. ¿Por qué? Porque se presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Y la última sección del Evangelio de Lucas nos habla acerca de Cristo, no tan solamente perfecto en cuerpo, perfecto en alma, sino perfecto en espíritu, dispuesto a someter su voluntad a la voluntad del Padre. Eso lo encontramos. ¿Y por qué? Entonces nosotros a veces encontramos en los relatos de la Biblia como que se contradice, pero no, de ninguna manera. Es que cada escritor tiene un propósito por el cual está escribiendo ese libro, pero nunca se contradice la Biblia. Recuerdan que una vez dice la palabra de Dios que vino de parte de Dios que David pudiera censar al pueblo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y eso dice así la Biblia, que venía de parte de Dios. Pero cuando leemos toda la escritura entendemos que a veces Dios permite cosas, como por ejemplo cuando estuvo Job. En los tiempos de Job, Dios permitió que Satanás le tentare a él. Dios lo permitió. ¿Por qué? Por la insistencia. En este caso, Dios permitió que el pueblo de Israel, estando en Cades Barnea, pudiera venir a la tierra a mandar a 12 espías. ¿Pero por qué? ¿Porque era la intención de Dios? No, sino que era el pueblo el que dijo: nosotros vamos a mandar, hay que mandar para ver cómo es la tierra. Y se organizaron, y humanamente probablemente todos los ejércitos lo hacían así, pero Dios a veces no necesariamente usa la lógica. Hay cosas que son ilógicas y que provienen de Dios. Les doy un ejemplo. Algunos piensan que Dios fue quien originó el pecado, porque lógicamente sería así. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe. Sí, es omnisciente. Dios todo lo puede. Sí, Él es omnipotente. Entonces, si Dios sabía que al crear al hombre, este hombre pecaría, entonces Dios, dicen lógicamente, entonces Dios permitió que el pecado viniera a la humanidad. Y entonces se hace así Dios creador del pecado. Ahora, ¿es cierto eso? No. Lógicamente podríamos pensarlo así, porque la Biblia no se estudia lógicamente, sino se estudia analógicamente. Se analiza. La palabra de Dios tiene contexto. La palabra de Dios habla acerca de Cristo en toda su esplendor, en todas sus páginas habla de Cristo. Pero lo importante aquí es que Dios permitió que los hombres llegaran ante Moisés y le dijeran: ¿sabes qué? Queremos ir. Y Dios, sabiendo eso, dijo: ¿sabes qué? Manda a estos hombres. Si ellos quieren ir, mándalos. Por eso encontramos aquí en Números 13: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán.
¿Por qué? ¿Era idea de Dios? No, sino simplemente Dios lo permitió porque los hombres querían hacerlo. Y cuando el hombre se obstina, cuando el hombre se cierra y cuando el hombre quiere, entonces Dios a veces debe permitirlo, y lo permite para la ruina misma del hombre. Ahorita lo vamos a ver. El pueblo quiso enviar gente para espiar la tierra. Vean lo que dice la letra A. 12 príncipes fueron enviados desde Param. Vean lo que dice Números 13:3. Moisés los envió desde el desierto de Param conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres, y comienza de cada una de las tribus. ¿Cuántas tribus eran? 12. Y en cada una de ellas había príncipes. Uno de estos príncipes se nos mencionan aquí precisamente sus nombres. Uno era Oseas, a quien Moisés le cambió el nombre por Josué. Otro de ellos era Caleb, hijo de Sefone, era su padre. Y aquí encontramos nosotros a estos 12 espías en los primeros versículos, pero después fue mandato por la insistencia del pueblo. Ya lo leímos. Vean lo que dice la letra B. Los 12 príncipes fueron a reconocer la tierra, es decir, a traer informes, a ver cómo estaba la tierra, a ver cómo eran los moradores, a ver cómo eran las personas, cómo era la tierra. Y vean esto, su misión sería reconocer la tierra prometida. Vean lo que dice el versículo 17. Los envió pues Moisés ¿a qué? A reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subir al monte. O sea que su misión iba a ser ir a la tierra prometida y poder reconocer la tierra, por dónde iban a poder subir, por dónde iban a poder conquistar. Ahora, ¿eso era lógico? Sí, pero no era el plan de Dios. Ahorita voy a entrar un poquito más en eso. Vean lo que dice el siguiente punto. Tendrían que ver cómo era la tierra. Vean lo que dice el versículo 17 en adelante. ¿Alguien podría leerlo? ¿Lo podrías leer, Gilda, por favor? Del 17 al 24, por favor. Ok, esa era la tarea que ellos iban a tener entonces. ¿Qué tendrían que hacer? Ver cómo era la tierra. Si la tierra realmente era una tierra que fluía leche y miel, si la tierra era una tierra como Dios les había dicho, si ellos querían palpar las promesas de Dios, ellos querían ver, ellos querían no tan solamente oír, sino ellos querían ver. Y vean lo que pasó más adelante. Estuvieron ahí durante 40 días. Aquí tengo mal el versículo, es el versículo 25. Dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿cuántos? De 40 días. Estuvieron durante 40 días, más de un mes. Estuvieron visitando las ciudades, estuvieron adentrándose, pasando la frontera. Y obviamente si alguien los veía, era obvio que probablemente o los encarcelaran o los mataran. Ahí, al entrar a la tierra prometida, ellos empezaron a ver y vieron a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran hombres gigantes, literalmente eran gigantes en la tierra. Ustedes recordarán en diferentes pasajes que nos habla acerca de gigantes. Uno de ellos y el más popular es Goliat. Goliat era una persona
prácticamente casi de 4 metros de altura. Era una persona alta, era un gigante. Nos habla la Biblia acerca de su cama, de su casco, nos habla acerca de su espada, nos habla acerca de diferentes cosas de estos hombres que eran gigantes. Y obviamente los príncipes, al ir a visitar la tierra, a ver a los gigantes, se intimidaron ante ellos. Y vean esto nos lleva al segundo punto. El pueblo se desanimó al ver los obstáculos. ¿Qué obstáculos logró ver el pueblo de Israel? Bueno, número 1 y la letra A. El pueblo vio en primer lugar que la promesa de Dios era real. La promesa de Dios era algo real, era algo verídico, era algo genuino, era algo veraz. Y dice aquí en la palabra de Dios que ellos trajeron del fruto, porque Dios les dijo que era una tierra que fluía leche y miel, era una tierra de abundancia, era una tierra, donde ellos iban a morar y no les iba a faltar nada. Y vean esto, Números 13, 23 y 24, lo leyó Gilda, lo voy a leer una vez más. Dice: y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Aimán, Sesai y Tamai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Aquí encontramos que la promesa en este caso era tan grande, el racimo eran las promesas de Dios, que 2 hombres tuvieron que cargar ese racimo y tuvieron que cargar más cosas. ¿Por qué? Porque ellos estaban observando, los que estaban ya dentro de la tierra, que iban a regresar a Cades, a Parán, que iban a regresar ahí. Ellos iban a poder observar y iban a regresar con el fruto de la tierra, iban a darse cuenta que la promesa de Dios eran realmente verídicas. Luego vieron que si era una tierra que destilaba leche y miel. Vean lo que dice el versículo 27, permítanme leerlo. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Cuál era el fruto? Las uvas y lo que llevaban, todo lo que llevaban un racimo de higos también, de higos, me parece, de higos y de granadas. Ellos vieron la mano de Dios. Pero, queridos hermanos, aquí estamos viendo que el pueblo primero vio que las promesas de Dios eran reales. Entraron estos 10 y empezaron a ver, wow, yo me imagino que no tan solamente cortaron, sino ahí comieron de las uvas y comieron del fruto de la tierra, y dijeron: no, esto está tremendo. A lo mejor iban apenas cruzando la frontera y empezaron a ver todo eso. Pero más adelante dice en la letra B que el pueblo vio que las dificultades eran grandes. Primero se animaron, vieron los racimos: no, esto va a estar bueno, esto va a estar rico, esto va a estar bien, aquí esta es la tierra que Dios nos ha prometido. Y después vieron las dificultades. ¿Qué es lo que vieron? En la tierra había ciudades muy fuertes y grandes. Vean lo que dice el versículo 28. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades, ¿cómo son? Muy grandes. Las ciudades son grandes. Aparte dice en el punto siguiente: las ciudades son fortificadas. Y ese mismo versículo nos los dice: había ciudades grandes y fortificadas. Aparte de eso, de que eran ciudades grandes y fortificadas, de igual manera había en la tierra gigantes, los hijos de Anac. Vean lo que dice el 32 y 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Aquí están diciendo los hombres, acuérdense, aquí llegan a la tierra prometida, empiezan a ver el fruto, dicen: no, esto está bueno, estas uvas, nunca había visto unas uvas como estas. Y acuérdense, ¿qué estaban comiendo ahí? La comida que Dios les había dado. Yo me imagino que llegaron aquí con las uvas, los higos, y perdón por la expresión, se atascaron hasta que ya no podían comer, y quedaron ahí satisfechos. Agarraron un racimo grande para tratar de que el pueblo pudiera ver las promesas de Dios. Vienen aquí 2 cargando, regresan, y después de haber visto las promesas de Dios, ya están una vez más aquí con el pueblo. El pueblo estaba acampando aquí. Llegan con el pueblo, y entonces empiezan a hablarle de las
Que la tierra ciertamente sí, es la tierra que Dios prometió, pero hay gigantes, pero las ciudades son grandes y son fortificadas. Es decir, empezaron a ver las dificultades. Y conocemos la historia. Vean, el pueblo voluntariamente, en la letra C, decidió no confiar en Dios. Ahora, aquí encontramos la decisión del pueblo. Y esto, queridos hermanos, nos pasa a todos. Cada uno de nosotros vamos a tomar decisiones, o decisiones para bien, o decisiones para mal. Usted y yo todos los días tomamos decisiones. ¿Hay decisiones más trascendentes que otras? Claro que sí. A veces vamos, tocamos puertas y les decimos a la gente, ¿sabes qué? Les damos todo el plan de salvación, la persona ya la vemos así, como que va a aceptar y dice, no, yo después mejor, yo lo hago yo solo. A mí, para la próxima que vengan. Y vamos y tocamos la próxima y ya ni salen. Y la decisión que ellos toman es simplemente no abrirle la puerta de su corazón a Cristo. Decisiones importantes, claro que sí, porque la decisión de aceptar a Cristo o de rechazarlo va a trascender tanto que nuestra eternidad depende de esa decisión. Ustedes y yo algunos de los que estamos aquí, hemos tomado decisiones importantes. ¿Con quién me voy a casar? Una decisión importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque no nada más será unos 10 años, 5 años o un momento con el cual yo voy a pasar la vida con mi cónyuge, sino yo voy a pasar el resto de mi vida. Son decisiones. Cuando empiezan problemas en el matrimonio y dice, no, es que yo ya no lo aguanto, yo ya no lo aguanto, y hay personas que toman la decisión de divorciarse y entonces vienen consecuencias. ¿Por qué? Porque la vida está llena de decisiones. Ustedes y yo todos los días tomamos decisiones, o decisiones buenas o decisiones malas, o decisiones que nos acercan a Dios o decisiones que nos alejan a Dios. Todos los días, todos y cada uno de nosotros elegimos leer la Biblia, por ejemplo. Tú eliges, nadie te va a obligar. A lo mejor usted obliga a sus hijos de leer la Biblia, pero nadie le va a obligar. Nadie le va a obligar a usted a orar. Nadie le va a obligar a usted a dar el diezmo. Nadie le va a obligar a usted a ir a testificar. Aunque tenemos los principios bíblicos, nadie nos obliga. Es más, algunos predicadores dicen Dios es un caballero. ¿Por qué? Porque para entrar en tu corazón Él no llega y entra así porque sí. Él dice, estoy aquí a la puerta y llamo. Y si usted abre la puerta de su corazón, Cristo promete entrar en él, ser el Salvador. ¿Por qué? Porque son decisiones que tomamos. El pueblo de Israel entonces tenían dos cosas. Número uno, tenían las promesas de Dios, dadas desde Abraham. Dios se las repitió a lo largo de este trayecto, pero a la par tenían las decisiones. Y el pueblo de Israel eligió. Ahora, nosotros podríamos decir este pueblo pero ¿sabe qué? A veces nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque sabemos las promesas de Dios, claro que sí. Sabemos los beneficios de ser fiel a Dios, lo sabemos. Pero ¿por qué no somos fieles a la casa de Dios? ¿Por qué no soy fiel a mi lectura bíblica? ¿Por qué no soy fiel a mi oración? ¿Por qué no soy fiel orando por mis hijos? Veo que Job oraba todos los días, hacía sacrificio por sus hijos. Y a veces nosotros oramos una vez a la semana por ellos. Y vemos que a Job le iba bien y con sus hijos y todo eso. Y a pesar de ver las promesas de Dios, nosotros vamos a elegir. El pueblo de Israel en la frontera, a punto de cruzar, cuando Dios estaba a punto de darles la tierra prometida, ellos eligieron. Pero ¿qué fue lo que eligió el pueblo de Israel? Bueno, primero vieron que las promesas de Dios eran reales. Letra A. Letra B, vieron que las dificultades también eran grandes. Y letra C, el pueblo decidió no confiar en Dios. Había muchos problemas en poseer la tierra. Había promesas de Dios de que la poseerían. La promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, al pueblo. Habían puesto las pruebas más grandes que Dios. Porque vean lo que dice en el versículo 32.
estamos aquí, miren, tratemos de verlo. Estamos aquí, llega el pueblo, todo el pueblo llega, los 12 espías llegan aquí al pueblo, están con Moisés, está Aarón, están los jueces, están todos aquí y todo el pueblo alrededor. Imagínense, tratemos de imaginar cómo estaba esto. Y llegan y ven las uvas y unos tratando de asomarse. No, pues ya mira las uvas allá, se ven bien ricas. No, pues Dios sí promete de veras. Pero llegan hablando estos. Y el primero que empieza a hablar, encontramos que empieza a hablar todos los 12. Tal vez alguien tomó la palabra, no se nos dice quién, y empieza a decirles, versículo número 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, de la cual ciertamente fluye leche y miel, y estaba el fruto de ella, y estaban hablando, y el versículo 30 interrumpe uno de ellos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo. Todos estaban emocionados a lo mejor, y Caleb empieza a tomar la palabra y le dice delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones, ¿quiénes? Que subieron con él. Es decir, aquí nos dice que estaban diciéndole de las ciudades, de todo y esto, y Caleb dice, no, pues nosotros podremos porque tenemos la bendición de Dios, y tratando de animar al pueblo. Pero empiezan a hablar los otros 10 y empiezan a decir, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ahora yo les pregunto, ¿Egipto era más fuerte que el pueblo de Israel? Sí. Generales, caballos, el ejército. ¿Y qué tenía el pueblo de Israel? ¿Llevaban caballos? ¿Llevaban armas? Nada. ¿Y Dios los derrotó? Porque confiaron en Dios. ¿Cuál iba a ser la diferencia? De hecho, ninguna. El pueblo era más fuerte. De hecho, todos los pueblos eran más fuertes que los judíos. ¿No la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios? Y eso en ocasiones somos nosotros. Y dice la palabra de Dios y versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ahora, ¿tragaba a sus moradores? No, claro que no. Después se tragó a Coré, Datán y Abirán. Esa es otra historia que vamos a ver la próxima semana. Pero no se tragaba a sus moradores. Y luego vean esto, y hablaron mal, es la tierra donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son como hombres, son hombres de grande estatura. Y miren versículo 33, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, vean esto es clave, éramos nosotros a nuestro parecer. ¿Era el parecer de ellos? ¿De los gigantes? No, era el parecer de el pueblo, de los 10 que vinieron y que dijeron, no hombre, nosotros qué vamos a hacer en contra de estos. Y dice el versículo número 14, versículo número 1, entonces toda la congregación, ¿cuántos? Toda, gritó y dio voces. Pero gritaron de alegría. Sí, vamos a poder, oh, victoria. No, dice que el pueblo lloró aquella noche. Y miren esto, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, con esa expresión. ¿Y por qué nos trae Jehová a tierra para caer a espada y en nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos a un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué
Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Sefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasábamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, nos llevará a esta tierra y él nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Qué tremendo, tenemos aquí algo sumamente grande. Lástima por el tiempo, pero miren, aquí vemos que 10 hombres desanimaron a un pueblo de millones de personas. 10 hombres tuvieron el poder de desanimar al pueblo. Eso nos habla que en ocasiones nuestra persona tiene el poder de desanimar a todas las bancas de aquí. Eso depende con nuestra perspectiva de cómo veamos a Dios. Humanamente podríamos decir: esto no se puede. Humanamente podríamos decir: no, eso que piensa el pastor no. Esto que de esta promesa sí, Dios ha prometido esto, pero y vemos las consecuencias, porque el pueblo decidió no confiar en Dios. Y después, letra D, el pueblo decidió volver atrás. Los 10 espías desanimaron a todo el pueblo entero, lo hemos leído. Siguiente punto: el pueblo murmuró en contra de Dios. No tan solamente murmuraron en contra de Moisés, sino murmuraron en contra de Dios. Vean lo que dice el versículo 2 y 3 de estos pasajes: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Ahí pareciera que se están quejando contra los hombres, pero vean cómo lo tomó Dios. Versículo número 29 de ese mismo capítulo: y en el desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado ¿contra quién? Contra mí, es decir, contra Dios. Cuando nosotros, en este caso, el pueblo murmuró contra Moisés y con Aarón y querían inclusive apedrearlos, Dios dijo: el que se mete con ellos se mete conmigo. Vean lo que pasó más adelante. El pueblo entonces se desanimó. Y dice en el punto número 3, por el tiempo, el pueblo tuvo hombres valientes. A pesar de que el pueblo estaba ya desanimado, siempre hubo hombres valientes. 2 de ellos dijeron: sí podemos conquistar. ¿Quiénes fueron? Caleb y Josué. Ellos dijeron, lo acabamos de leer: no, subamos, vamos a conquistar. Dios nos los ha dado, su amparo se ha ido de ellos, se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. Animando a la congregación, diciendo: sí podremos. Pero todos los demás dijeron: no, ay, estos están locos. ¿Cómo que vamos a poder construir un templo? ¿Cómo que vamos a poder tener música tan excelsa? ¿Cómo que vamos a poder tener esto? ¿Y cómo que vamos a poder? No, eso allá los americanos, porque ellos sí tienen dinero. Pero nosotros, nosotros no confiamos en dinero, nosotros confiamos en Dios, el que posee todas las riquezas. A lo mejor usted dice: no, pero es que ¿cómo Dios me va a devolver la salud? ¿Cómo Dios me va a devolver esto? ¿Cómo Dios me va a dar una compañía? ¿Cómo Dios me va, no sé, algo? Y usted dice: no, eso no, esto para mí no. Y usted está menospreciando las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios, queridos hermanos, son fieles y son verdaderas. En todos los sentidos Dios es fiel. Aparte de eso, de que hubo 2 hombres que estuvieron dispuestos para conquistar, hombres con ánimo. Y ¿saben qué? La iglesia necesita ese tipo de hombres, ese tipo de hermanos, hermanas, que digamos: no, pues hermanos, vamos a echarle ganas, vamos a construir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hombres que podamos animar. ¿Por qué? Porque hombres que desanimen en cualquier lugar hay, sobran de esos, pero hombres que animen, muy pocos. Y dice, aparte de eso, hombres también que necesitamos en la iglesia. Vean en la letra B: 2 de ellos intercedieron por el pueblo. ¿Quiénes fueron? Fueron Moisés y fue Aarón. ¿Dónde nos los dice? En Números 14:5. Números 14:5 dice: entonces, ¿quiénes? Moisés y Aarón. ¿Qué es lo que hicieron? Se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Ahora, ¿eso era algo valiente? Claro que sí, porque todo el pueblo ya estaba en contra de Dios.
Y ellos no dijeron, no, pues vámonos a nuestra casa a escondernos porque estos nos van a apedrear. Ellos lo que hicieron fue postrarse postrarse y adorar a Dios, pedirle a Dios, interceder por el pueblo. Y saben, la iglesia necesita muchos hombres así, que en vez de que desanimemos, oremos. Que en vez de que nosotros digamos, no, pues quién sabe, nosotros oremos. Yo los invito a todos los varones, la oración de los 8 de la mañana. Si usted no puede venir, ore ahí en su casa. Ahí en su casa o póngase a orar. Voy a orar de 8 a 9. Está orando allá la iglesia. Voy a orar por las necesidades de la iglesia. Señor, ayúdanos en esta y esta cosa. Señor, tú sabes cuántos enfermos hay. Señor, ayúdanos en esto. Ayúdanos. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia necesita hombres como Moisés y como Aarón. Ambos personajes aquí son un tipo de Cristo. Moisés como el libertador y Aarón como el sumo sacerdote. Es decir, Cristo el que intercede por nosotros. Vean el punto número 4, ya para terminar. El pueblo recibió castigo por su incredulidad. ¿Cuál fue el castigo que ellos recibieron? Bueno, los 10 que desanimaron al pueblo murieron. ¿Cómo murieron? Vean lo que dice en Números 14, 36 y 37. Dice así la palabra de Dios: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Castigo delante de Dios. Aparte de eso, dice que también los que desanimaron y no creyeron murieron. ¿Cómo está eso? Bueno, todo el pueblo murió. Anduvieron vagando. Vean lo que dice el versículo 22. Versículo 22 de ese capítulo dice: y todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, lo que veíamos hace un rato, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. El castigo para ellos, en primer lugar, los 10 que estuvieron aquí y que llevaron los racimos, yo me imagino que los llevaban y cargando y todo, desanimaron al pueblo y después vino una plaga sobre ellos. No se nos dice qué. La palabra aquí que se utiliza en el hebreo es la palabra para plaga. Es una de las plagas que vino sobre el pueblo egipcio para las úlceras. Y eso es una plaga en el cual ellos murieron con una tremenda enfermedad. ¿Por qué? Por dudar de las cosas de Dios. Después de eso, todo el pueblo, es decir, los que eran mayores de 20 años hacia arriba, ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida. Ninguno de ellos. ¿Quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? Bueno, Josué, Caleb. Y después vemos a otro personaje que se llamaba Finés. Y ya, ¿cuánto fue? A ver, cerca de 3,000 años después, de 2,000 años después, Moisés pisó la tierra prometida. ¿Se acuerdan cuándo fue eso? En el monte de la transfiguración. Y ahí la pisó, pero antes no. Aquí encontramos, queridos hermanos, y concluimos diciendo: hermanos, a lo largo de nuestra vida cristiana vendrán pruebas y dificultades, pero ellas no son para que nosotros nos desalentemos o temamos, sino que para que confiemos en las promesas de nuestro Dios y nos sostengamos de su mano. ¿Por qué? Porque la Iglesia Bautista de Gracia, dice ahí en la conclusión, pasará por pruebas. Es inevitable. Inevitable es que no vengan problemas. Pero no necesitamos gente que se desanime, sino necesitamos varones que oren, varones que animen al pueblo de Dios a confiar no en la vista, sino en las promesas del Dios Todopoderoso. Necesitamos un pueblo que creamos que Dios es mucho más grande que nuestros problemas. Que Dios nos ayude a confiar en Él. Queridos hermanos, ¿vendrán problemas? Claro que sí. ¿Vendrán problemas para la iglesia? Hasta innumerables. Pero no es para que usted se desanime, es para que usted diga: nosotros podremos. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Así es de que, queridos hermanos, en medio de las pruebas, nosotros vamos a elegir. Su pastor nunca lo va a obligar. Su pastor orará por usted. Pero yo les pido
En medio de dificultades, cuando vengan problemas a la iglesia, usted anímese. No vea los problemas, una montañota grande. Mejor observe al otro lado que hay un Dios todavía mucho más grande. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que cualquier problema. Economía, enfermedades, desánimos, cualquier tipo de cosa. Dios es más grande que todas las cosas.